estos momentos a nuestro segundo invitado del día, un gran amigo, Fernando Quirós, con quien hemos luchado en favor de una comunidad de niños y de personas, no solo de niños, sino de adultos también, pero sobre todo niños, que son los más vulnerables. Fernando Quirós, coordinador de la Mesa del Diálogo por el Autismo, quien en estos días ha estado haciendo un llamado al gobierno porque no ha cumplido una ley. Cuéntanos, Fernando, ¿cuál es la situación de esta lucha que ha sido del pueblo? Porque todo el mundo ha luchado en favor de las personas con autismo. Buenos días, primero, gracias por la oportunidad y a la audiencia de ustedes en este nuevo año que inicia. Y a propósito de un nuevo año que inicia en este 2025, nosotros estamos llamando la atención del gobierno, del país en sentido general. Recuerden ustedes que la ley 3423 sobre atención, protección e inclusión del autismo fue aprobada en junio de 2023 por el señor presidente de la República. Semanas antes, en mayo había sido aprobada en el Congreso Nacional. Pues a partir de esa promulgación estaba llamado a emitirse un reglamento 120 días después de la promulgación del Poder Ejecutivo y no se hizo, debió hacerse en octubre. Y fue en octubre del 23. Del 23. Y ese reglamento fue emitido por el decreto 403 en el 24 de julio de 2024. A partir de ese momento aún seguimos a espera. 17 meses de promulgada una ley. Estamos hablando, para quien no lo sabe, el autismo es una condición del neurodesarrollo, afecta lo que tiene que ver la comunicación verbal, los aspectos de la socialización, y hay una serie de características de hiperactividad en niño o niña que lo puede afectar. Es sumamente caro, tú lo sabes, Daniel, el servicio costoso de terapias. Para que la gente tenga una idea, una consulta psiquiátrica, que sería lo mínimo para un niño, una niña, un adulto con autismo, puede rondar entre 3,000 o 7,000 pesos, una consulta de 5 o 10 minutos, sin contar el caso de medicamentos que puedan necesitar. Pero si vamos a las terapias, a un niño o una niña que le sea mandatorio, servicios, por ejemplo, de lenguaje o verbal, terapéutico, o cualquier tipo, el caso lo va a indicar. Estamos hablando de que una terapia de media hora, 45 minutos, te puede costar 3,000 a 5,000 pesos, depende del caso. Los centros CAI, que son el servicio que ofrece el Estado para no solo autismo, sino síndrome de Down y parálisis cerebral, que lo conozco muy bien, hay 4 acá en el Distrito Nacional, Santiago, San Juan, y el más reciente, que fue en este gobierno, ya heredado con un 90%, lo que tiene es un plan piloto, está en el municipio de Santo Domingo Este. Para usted ingresar al CAI como familia hoy, a usted le diagnostican un niño, o no lo diagnostican, usted lo ve en el espectro, que dejó de hablar, que tiene una hiperactividad, que en la escuela le dijeron, mira, el niño tuyo no está en las condiciones porque te lo sacan, te lo excluyen de la escuela para estar grupal. Y toca las puertas del CAI hoy. Algo la salvedad que el CAI es lo más riguroso, efectivo, excelencia de servicio. El tema es entrar. Usted puede durar en esa lista de espera, que entiendo hay unos 2,000 familias actualmente. Usted puede esperar hasta 4 años para que te atiendan. Wow. Si usted lleva a un niño hoy con 3 años y le dice que quiere ese servicio, ese cerebro de ese niño, ¿qué tiene que esperar? ¿Cuál será la respuesta de espera de ese cerebro de un niño a los 7 u 8 años esperando? Entonces estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de que ese reglamento ya se emitió, de que fue en julio, ya estamos en enero 2025 y vamos rumbo a junio y se va a cumplir 2 años. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? ¿Qué dice la ley y a quién le toca cumplirlo? La ley es... Hay que hacer un reglamento primero. No, el reglamento está emitido el 24, eso es lo que acabo de decir, el 24 de julio pasado por el decreto 403. ¿Qué es lo que pasa? Esta ley está llamada por el Estado a ser responsable de no solo de los niños y las niñas, de las familias con dentro del espectro. Eso significa una cobertura de la seguridad social. Eso significa una atención integral, educativa, de salud, recreativa e incluso va más lejos, de formación técnica en los casos que los niños tengan las aptitudes e incluso en las universidades, porque tenemos casos nosotros dentro de la fundación y familias que ya tenemos muchachos dentro de las universidades. Ahí está llamado a intervenir el Ministerio de Educación Superior para los casos que sean necesarios ajustes en los currículos,
para ayudar a estos muchachos. Porque estamos hablando que el niño, la niña, el adolescente que logra estar en la condición y demuestra algún tipo de capacidad, está dentro de la genialidad. Está un buen pintor, está un buen músico, está el talento en tecnología, la creación de un software, está el manejo de idiomas. O sea, hay casos que niños, sin haber hablado, y lo tenemos registrado, comienzan a hablar idiomas, 3 y 4 idiomas, francés, inglés, de lo no verbal. Entonces nosotros lo que estamos, en resumen, que esa ley está llamada, lo primero, a la detección temprana. Si usted no detecta temprano y lo atiende un caso, no puede haber calidad de vida ni para el niño ni para la familia, porque estamos hablando del niño y la madre y su salud mental. Y la depresión de esa familia, porque no vamos a tocar el aspecto económico solamente. La mamá la despidieron de trabajo porque le pidió 3 permisos a la empresa. Cuidado. Pero entonces esa madre queda en la casa. Y esa madre fue abandonada por el padre, porque el papá, y pueden buscar esas investigaciones porque yo lo veo al día a día, en más de un 90% los papás abandonan las esposas o las madres. Entonces la madre queda sola. ¿Qué hacemos con eso? El Estado tiene que intervenir. ¿Qué hacemos con ellos? Eso es lo que está pasando. Bueno, pero la pregunta... Todavía como que siento que no se le ha dado respuesta a la pregunta de Danira. Ya está la ley, ¿verdad? Está el reglamento, pero vuelvo y repito, ¿a quién le toca que ya ese reglamento entre en vigencia? Mira, para que usted pueda hacer el llamado aquí y esa información le llegue a quienes tienen que llegar. El gobierno lo sabe muy bien y es el que tiene que dar la respuesta. Sabe que el Consejo Nacional de Discapacidad, de acuerdo a la ley, es el órgano rector. Ahí intervienen lo que tiene... CONADIS. Sí, el CONADI. Ahí intervienen los ministerios de educación para los temas educativos, para la inclusión, para crear aulas, para construir escuelas, para formar maestros de educación inicial, para formar psicólogos clínicos que necesitan. Ahí interviene el sistema de salud, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, la red de hospitales públicos está llamado a atender a todos estos niños y a no discriminar. Ahí interviene el Instituto Nacional de Formación Técnico, porque los muchachos te van creciendo. Ya el mío tiene 15. Y yo no estoy trabajando por el mío ya. Nosotros, gracias a Dios, mi esposa y yo, dentro de las posibilidades que podemos y dentro de las deudas que nos hemos ocupado, los hemos encaminado. El niño, su carrera será pintor. Eso fue lo que él decidió y él se está destacando. Pero yo estoy muy preocupado por el que nace hoy, por el que van a hacer mañana, por el que te diagnostican en 3 meses. No todos. Claro, porque ahí está también Asperger, que son... Exactamente. Entonces, qué difícil es saber, por ejemplo, en los casos, ahora que usted habla, ¿qué va a hacer? Ya yo le di una idea de los ministerios, es interinstitucional, incluso está llamado a intervenir el Ministerio de la Vivienda, en los casos para planes sociales, hasta el planes sociales para el tema de alimentos, porque hay familias que no tienen que comer. Y los seguros. Los básicos, el SENASA, eso yo le dije, hay una cobertura. La idea es comenzar. Usted detectó que su hijo tiene señales, por ejemplo, le habla de la sonrisa social. Su hijo al año y meses no responde a su nombre. Usted lo llama, ¿cómo se llama su hijo? Fernando, Gabriel, Juan, María. Y tu hijo no responde, tu hijo no te mira a los ojos, tu hijo te decía mami, pa, y ya se enmudece, dejó. Entonces te está dando una señal que tú lo llevas primero al pediatra y el pediatra te va a recomendar dónde especialistas llevarlo. Yo estoy hablando desde la visión del papá, de mi experiencia. Entonces, la ley es eso, detección temprana, una evaluación, un diagnóstico, las terapias que necesite ese caso. Porque la Organización Mundial de la Salud habla de 1 por cada 100 casos, pero en el autismo no hay ningún caso igual. Entonces, primero lo que va a decir, ¿qué terapia va a comenzar? ¿Es de labia primero? No, es ocupacional para manejar su hiperactividad, para que se enfoque a tal cosa. Eso es lo que hemos visto de los especialistas, pero la ley lo contempla todo y cada caso va a integrar. Una cosa, antes de pasar con John, una de las grandes preocupaciones de nosotros como papá, y lo contempla la ley, es que va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros como papá no estemos físicamente. La ley indica de crear centros de acogidas, de paso o permanentes para tener esos niños, pero hay que comenzar, porque nosotros no vamos a ser eternos y esos niños son vulnerables, son inocentes, no se valen por ello. Es una inocencia, son ángeles. John. Así es, Fernando, nada, encantado. Fernando es un luchador, formador de jóvenes. Gracias. Brillante como siempre. Gracias, hermano. Fernando, ¿tienen ustedes algún censo, alguna estadística de cuál es la población que está afectado por esta condición? No lo tenemos porque lo primero que manda la ley
es crear un registro nacional de familia con autismo. Si tú no tienes medido lo que tenemos, no lo puedes mejorar ni lo puedes atender. Esa ley indica que la Oficina Nacional de Estadísticas, en coordinación con el CONADIS, educación, porque registran los centros escolares las características y perfiles de niños, y los centros de salud igualmente. Una vez se tenga esos registros, se puede determinar el país para dónde vamos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ustedes tienen que formar los maestros, los psiquiatras infantiles, los psicólogos, los terapeutas, los pediatras formados con especialidades, los neumólogos. ¿Por qué se lo digo? Por experiencia. Porque no es lo mismo que usted lleve, o sea, pediatra, neumólogo, pero si ese profesional no está con la empatía, con la característica de atender a un niño con esas en condiciones especiales, no habrá una satisfacción. O sea, tú como padre no te sientes que te atienden mecánico. Tienes hasta para tú llevar a un niño a un odontólogo, es difícil en típico. Imagínese usted un niño en condición con autismo, que lo que puede ser. Difícil. Entonces, toda esa formación y sensibilidades, entonces te respondo con eso. Lo que hay es que la Organización Mundial de la Salud dice 1 de cada 100. Por Estados Unidos lo baja hasta 50, depende, para que haya cobertura en salud. Aquí la realidad es que los centros están desbordados, privados con fundaciones, y los CAI. Esa es la realidad. Hay que medirlos. Sí, la realidad, o sea, me gustaría que usted haga una descripción, ¿verdad? Para poder sensibilizar un poco a las autoridades. Nuestro sistema educativo, desde todas las características que usted ha definido de las dificultades que enfrentan los padres con autismo. Por ejemplo, usted quiere poner a su hijo en la escuela o en un colegio. Descríbame por ahí cuál es la experiencia. Eso es un imposible. Sí. Eso es un imposible. Yo tengo casos porque al asumir mesa de diálogo por el autismo, impulsar la ley o contribuir con ella como familia, como organizaciones, muchas familias me llaman y me tocan. Casos de abogada, por ejemplo, en el municipio de Santo Domingo Este, con 2 hijos, el colegio expulsando. En el caso de ella, tiene autismo, pero más el expulsado están porque no tenía con qué pagarlo. Casos de 200 familias que no tienen dónde tener un niño. Y hasta del sistema educativo público tampoco lo reciben. Él tiene un modelo como plan piloto que habla, yo creo, de un registro, una estadística que tiene en existencia 26,000 estudiantes, pero hay que medir lo que están fuera, porque la mayoría de las quejas, de las preocupaciones de madres, que no encuentran dónde tener un niño. Y es una falsa. Y a veces, y escúchame Fernando, a veces te lo aceptan, pero con una maestra sombra que no puede pagar. Porque una maestra sombra cuesta 8,000, 10,000, 12,000 pesos. En los casos de eso, pero todavía peor. No tienen tampoco la preparación. El expertise para atender. Por eso es que hablo de la formación, de la sensibilidad, de la empatía, de la formación técnica para eso. Entonces nosotros tenemos que comenzar. Y la concientización a los otros padres, porque entonces llegan los niños golpeados a la casa, por ejemplo, ¿sabes que yo tenía un proyecto de eso? Con una comunidad. Yo tengo un proyecto de eso. Yo tengo un sobrino autista y el tema lo manejo y me toca de cerca. Los papás lo primero que porque uno ve el rechazo de los niños, pero eso empieza en la casa. Pero o sea, los papás tienen que enseñar. Vamos a poner un ejemplo como autoridades o dentro de los espacios, porque la escuela es el centro de todo. Todo eso se puede implementar desde las escuelas. Porque a los padres, hablarle, concientizarlo a los demás padres para que entiendan lo que es la inclusión, porque si no, nunca vamos a tener inclusión. Porque yo digo que no es un asunto, o sea, ahora mismo quien tiene la disposición es el gobierno, pero es un tema nación, es responsabilidad de todos. Pero es un tema de alcaldías, por ejemplo, hasta del ámbito legislativo. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia y poder en las alcaldías. Y coordinados, por ejemplo, con CAI, con el CONADIS, pueden establecerse en los municipios cabeceras espacios donde los niños puedan recibir por lo menos una primera atención. Miren, CAI, que me ha sorprendido mucho que en una semanal del presidente de la República se anunció unidades territoriales, que serían como extensión de CAI. Eso hace como un año. Es un CAI para que la gente Es un centro de atención integral para la discapacidad. El país tiene 4 centros. La avenida Luperón el principal. Está en Santiago para las provincias del Cibao, está en San Juan para el sur y está el de Santo Domingo Este que no está a capacidad. Esos centros
atienden además de autismo, el síndrome de Down y parálisis cerebral. Y ofrecen unas 17 terapias. Que va Cobran desde 100 pesos de manera, eso es como simbólico. Eso es algo simbólico. Eso es Hay que esperar a simbólico. los padres hasta 2 meses porque No que 2 meses, hermana, eso es, mira, yo duré... Hasta 4 años. Hasta 4 3 y años. 4 años. Para mi sobrino entrar a un CAE, duramos 2 años. Sí. Y no me valió relaciones. Tú sabes, a veces uno tiene cierto No, eso es muy acercamiento. riguroso. Y no, Es muy riguroso. eso por lo menos antes se respetaba mucho. No importa que tú seas familia de quien sea, no, eso se ni respetaba. que y usted llamaran de presidencia. No, usted tenía que hacer su turno y esperar que le tocara, Sí, con es paciencia. Es así. Entonces nosotros tenemos que expandir los servicios, Sí. pero tiene que comenzar. A mí lo que más me preocupa es que desde el gobierno yo no he visto ninguna señal, ninguna comunicación. Ahora tengo la esperanza de que está el amigo Benny Mesa, asumió en diciembre el CONADIS, que de una u otra manera hemos trabajado temas juntos y tenemos preocupaciones sociales. Quizás podamos ver, pero no depende de él. No. Porque yo digo que el reglamento, cuando ustedes lo leen, se nota como una pieza muy dispersa, muy confusa, no habla de metas, de objetivos, no habla de plazos. Por eso Y lo le más digo importante son los presupuestos. Porque aunque se haya hecho ese reglamento, todo el mundo lo ha criticado y ha dicho que es insuficiente para lo que... Pero hay que comenzar. quieren. Porque yo No se siempre necesita digo, nada. Kimberly y equipo, yo siempre digo que ni siquiera era necesaria esta ley. No era necesaria la ley. Tenemos la de discapacidad. No, porque no, No, pero y también no la solo ley eso, te permite un rango de acción obligatorio. pero por eso la impulsamos. Pero hay rango constitucional. La Constitución de la República aquí te establece que usted tiene que garantizar educación, salud y todos los derechos y garantizarle a esta familia. A todos los Con mexicanos y a todos los dominicanos, pero con muy especialmente a estos casos vulnerables Claro. Así es. de necesidades. La Constitución lo establece. Ahora lo que dice usted, o sea, es una manera de especificar, de especializar, De visibilizar de más. visibilizar, Exacto. pero tampoco lo estamos Y cumpliendo. ahí debe Pero estar... no hay derecho para los discapacitados en sentido general, pero yo he criticado aquí que cómo va a ser una escuela que nada más tenga escalera para subir al tercer piso. ¿Cómo tú subes a una universidad persona que con discapacidad que nada motora? más tenga escalera. Pero y no- entonces los que no Pero, pueden caminar óigame, no pueden estudiar. mire, yo le hago el testimonio. Vehículo del transporte. Sí. Yo le hago el testimonio de lo que hemos Las pasado como familia, de lo costoso que significa. Ustedes saben que a raíz de la pandemia, previo a pandemia, yo tenía a mi hijo en natación. Sí. Los niños con autismo son apasionados Es de importante. de las especies marinas. Exacto. Pero a ellos les ayudé, a nosotros nos ayudaba mucho porque los cansaba. Al ser tan imperativo, cuando llegaba a la casa se cansaba mucho. Pues a raíz de la pandemia reducen equipo y ya no tiene un personal, ¿verdad?, que lo asistía. Era como algo grupal, se nos complicaba, no nos ofrecieron el servicio. Pues yo busqué otra cotización en un espacio privado. ¿Y usted sabe de cuánto fue esa cotización al mes para mi hijo? Sí. 25,000 pesos. En una isla, Para natación. o sea, estamos rodeados por agua, deberíamos tener clubes para dar clases Pero yo- de natación en los barrios. o en la provincia, Pero, en John, los municipios. tú que trabajas de tema de juventud Importante. y trabajas, y ustedes que son profesionales todos y tienen hijos o familiares, ¿qué tan difícil es para un ministerio de deporte, un ministerio de juventud, un ministerio de cultura, aglutinarse y decir, miren, necesidades artísticas, culturales, piano, natación? Siempre lo he dicho. Porque están los recursos ahí. Creo que De las trabajan- mismas escuelas también. Es se voluntad. puede Fernando. Hay un desenfoque y trabajan todos descoordinados. Integren. Aquí no hay un parque en la ciudad, inclusive. Nosotros nos reunimos con la alcaldesa Carolina, nos dijo, ya hemos inaugurado 80 parques, pero no hay parques que tú puedas llevar a tu hijo, que se pueda relajar, que tenga los pictogramas, que esté guía, que los sonidos no los afecten tanto porque son muy sensoriales. Sí. Entonces, tenemos una tarea larga, Sí. es un compromiso y yo le agradezco Ahí este está, esfuerzo a ustedes. ahí está el llamado. Fernando tiene ya unos Sí. días haciendo ese llamado de que no se le ha hecho caso, no se ha cumplido. Para iniciar, vamos con un censo. La ONE ahí, la Oficina Nacional de Estadística, Un vamos a censar. levantamiento, un registro. Perdimos unos cuartos con el censo. 4,000 millones. 4,000 millones y no sabemos ni cuántos somos, ni qué tenemos. Pregunta en las ese enfermedades. censo, pregunta en ese censo qué registro hay de personas con No hay. discapacidad. Entonces, para empezar a implementar todo eso, censar. Hay que medir. Vamos a medir. Gracias a Fernando Quirós, ustedes, buen quien día. es coordinador de la Mesa del Diálogo por el Autismo, quien ha hecho esta denuncia y ojalá que, yo sé que el gobierno lo está viendo y Lo yo va a sé hacer, que lo van se a va a hacer. resolver. Este año yo creo que Vámonos, Cundo. Panorama FM 96.9